enseñanzas precisas y me atrevo a decir, es bastante serio el encargo que nuestro amado hermano Pablo le está haciendo a Timoteo, y que nosotros sabemos que por herencia hemos recibido también ese encargo cada uno de nosotros, ¿cierto que sí? Cristo le dijo a sus discípulos, después de haber resucitado y conquistado la muerte y conquistado sobre el pecado, le dijo, id y hacer discípulos. De modo que el trabajo más importante para la iglesia de Jesucristo, el trabajo más importante para la iglesia de Jesucristo, aparte de manifestar el amor de Dios frecuentemente entre nosotros y al prójimo, lo hacemos, o sea, demostramos ese amor predicando la palabra de Dios. Sí, amado hermano, comunicando el evangelio de Jesucristo, y voy a decirlo, haciéndolo bien, que sea óptimo, que sea entregado mi servicio a la hora de yo compartir el evangelio de Jesucristo. Y yo creo que vale decir que el evangelio de Jesucristo, o como nosotros lo conocemos hoy en día, se encuentra en crisis. El mundo allá afuera, amado hermano, no quiere saber nada del evangelio de Jesucristo o el evangelio que nosotros hemos compartido, porque lo asemejan a las otras religiones. ¿Por qué no notan la diferencia a veces o generalmente? Bueno, porque nosotros, los evangélicos, no hemos marcado la diferencia. ¿Sí me estoy explicando, amado hermano? Me ven a mí y ven a otro que tiene una falsa doctrina, y quizás yo disputo en defensa del evangelio, que por cierto es la verdad, pero mi forma de vida discrepa con lo que estoy diciendo. Y las personas, mis amados hermanos, se dejan guiar no solamente por lo que oyen del evangelio, sino por lo que ven que el evangelio ha hecho en nosotros. Si el evangelio no ha tenido el poder, la influencia para transformarme a mí, que lo predico, las personas allá afuera no se persuadirán de lo que yo estoy, obviamente, proclamando. ¿Sí me estoy explicando, amado hermano? Entonces, nosotros no solamente estamos encargados a llevar el evangelio y pregonar el evangelio, sino que estamos encargados a vivir óptimamente en nuestras vidas el evangelio de Jesucristo. Si nosotros no vivimos nuestras vidas conforme al evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos, nuestro ministerio en esta labor será incompleto. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ahora, aparte de este versículo con el cual iniciamos, hay un versículo aquí en el mismo libro de Timoteo que todos también conocemos, que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15 del capítulo 2: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amado hermano, el evangelio que vivimos es un evangelio, escuche esto, de parte de Dios y delante de Dios. Pablo le dice a Timoteo, y nosotros conocemos la vida de Timoteo y la relación que tenía con nuestro amado hermano Pablo. Pablo mismo le escribe a Timoteo y le dice, tú eres testigo. En el capítulo anterior le dice, tú eres testigo, o sea, tú has vivido las cosas que yo mismo viví, las persecuciones en Listra, en Iconio, en Antioquía, y esas persecuciones que yo he sufrido, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú también las padeciste por causa del evangelio. Timoteo fue un hombre, un joven que creció instruido por su abuela, por su madre, en las verdades de la palabra de Dios. Y vemos a este joven apasionado. Yo creo que Pablo era muy selecto a la hora de escoger algún compañero, pero no titubeó al llevarse a Timoteo. Dijo, bueno, este hombre me puede servir. Y se lo llevó. Y mire, prácticamente Timoteo viene a ser como sucesor de Pablo, así como Josué de Moisés, así como Eliseo de Elías. Parece que Timoteo es un tipo de Josué, un tipo de Elías, que va a llevar o está encargado de llevar el ministerio que Pablo está terminando. Algunos dicen, según se cree, que Timoteo era el pastor de la iglesia
de los Efesios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es una de las iglesias, según las cartas paulinas registran, una de las iglesias más maduras que podemos encontrar. Lo que le escribe Pablo a la iglesia de Éfeso no se lo escribe a ninguna otra iglesia. Habla sobre las profundidades de la gracia, la eternidad y la soberanía de Dios, la predestinación, de una forma tan profunda que podemos deducir. Bueno, la iglesia de Éfeso era una iglesia bastante madura, bastante próspera. ¿Y quién era el pastor? Según se cree, era Timoteo. Pablo mismo le dice a la iglesia de Timoteo: yo temo que después de mi partida entre ustedes vengan lobos rapaces. Y dice que muchos se levantarían y no perdonarían al rebaño. De modo que Pablo le estaba dejando un escenario a Timoteo bastante complejo. Y escúcheme, a pesar de las experiencias o lo que había vivido Timoteo, mis amados hermanos, Pablo sabía que se iba a enfrentar a cosas peores, así como las que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cierto que sí, amado hermano? Yo siempre he dicho, si Pablo escribió acerca de los postreros tiempos y dijo, serían peligrosos. Pero yo creo que aún con toda la revelación que había en Pablo sobre estos tiempos, no se imaginó lo terrible que sería, amado hermano. Hoy se están viviendo unas cosas terribles en los púlpitos, mis amados hermanos, mujeres bailando en bikini. Y eso es una adoración a Dios. Gente bailando danza y un sinfín de cosas. Y si nosotros juzgamos estas cosas, amados hermanos, nos llaman legalistas, somos extremistas, ortodoxos y un sinfín de cosas. Siempre en un sentido peyorativo, o sea, no consideran la santidad o la verdad de Dios. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día. Se ha diluido de una forma terrible el Evangelio de Jesucristo, de manera que no se nota la diferencia entre el mundo y la iglesia de Jesucristo. Y el Señor fue claro cuando dijo a través de Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne no provienen del Padre, sino del mundo. Y la palabra dice que las cosas de este mundo son pasajeras. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, no delante del presidente, no delante de un gran ministro, no delante del rey, no delante de una persona prestigiosa, sino delante de Dios, aquel que nadie puede ocultarse, amado hermano. Delante de Dios. ¿Sabemos lo que eso significa? A veces no. A veces no sabemos lo que eso significa. Quizás estamos haciendo algo mal y nos cuidamos de que el pastor o el hermano tal no me vea. Pero no nos cuidamos de Dios porque no nos importa si Dios nos ve. Ahora, Timoteo, como Pablo, sabían que estar delante de Dios, eso no solamente llevaba méritos en sí, sino que llevaba una gran responsabilidad. Amado hermano, Pablo le dice delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué Pablo no le dice: te encarezco delante de Dios que envió a Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? Le pregunto, ¿tiene relevancia eso? Cierto que sí, pero ¿por qué no hizo mención de él? Te encarezco delante de Dios que envía a su Espíritu Santo. ¿Será que Pablo estaba utilizando palabras al azar o porque eso es lo que suena más conveniente? ¿Qué pasó, amado hermano? Pregunto, ¿por qué hace mención al día más importante, según registra la Biblia, le llama el día de Jehová? Usted va al Antiguo Testamento y viene al Nuevo Testamento y habla sobre un día que no sabemos si tendrá horas, si se basará según el espacio y el tiempo, no lo sabemos. Solamente la Biblia registra en los profetas que hay un día. No sé si es Malaquías, no recuerdo, o Zacarías, que dice: ¿para qué queréis el día de Jehová? Será un día terrible, será un día espantoso. Bueno, yo digo, será un día espantoso para aquellos que no temen a Dios. Porque aquellos que temen a Dios, lo decíamos en esta semana, se ha
memoria. Dios considera, escucha, amado hermano, Dios considera la labor de aquellos que le temen. Y el trabajo de nuestras manos en el Señor, amado hermano, no es en vano. A veces parece que no conseguimos el fruto deseado, o las cosas no salen según la perspectiva, y nuestras expectativas quedan a veces hechas añicos. Pero en la eternidad la Biblia dice que nuestra labor en el Señor no es en vano, y nos insta a ser constante y crecer en la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi trabajo aquí, amado hermano, está siendo considerado en el reino de los cielos. Yo decía, nosotros a veces vivimos nuestras vidas pensando que nadie nos ve. Pero, amado hermano, el mundo, yo lo he dicho antes, y todavía lo creo así, el mundo es un gran escenario basado en el juicio de Dios. Voy a repetirlo, el mundo es un tribunal donde hay testigos, donde está la ley suprema, la ley de Dios, donde está el justo juez, donde hoy hay un abogado que intercede, pero en ese día del cual estamos hablando no habrá defensa alguna para nosotros, ni porque seamos lo que seamos. Ni las riquezas, ni el color, ni la fama, ni ningún estatus social, ni el conocimiento nos servirán en el día que Dios ha determinado. Repito, Pablo no dice te encarezco delante de Dios que envía su Espíritu Santo. El Consolador no dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a vivos y a muertos. O sea, estamos en un terreno, amado hermano, donde nuestras acciones están siendo pesadas en una balanza justa que no puede ser alterada. Y ese Dios juzgará, escúcheme, amado hermano, juzgará nuestras acciones, nuestra forma de vivir, cómo nos conducimos, cómo tratamos al prójimo, cómo somos en la iglesia, cómo somos en el trabajo, cómo estamos en el mundo constantemente. Hagamos cosas ocultas o no hagamos cosas ocultas, Dios constantemente está viendo lo que estamos haciendo. Y hay un libro que registra la vida de cada creyente. Si usted no se ha detenido a escribir ahí su biografía, y hay gente que lo está haciendo por usted y por mí. La Biblia dice que en el gran día del trono blanco, ¿cuántos alaban al Señor? Aparecerá el trono majestuoso de Dios. En el libro de Job habla sobre la majestad de Dios y dice que es una majestad terrible. Cuando leemos el libro de los Hebreos, dice que en el Sinaí había una oscuridad densa y nadie podía acercarse al monte porque sería traspasado por dardo o por piedra. Y era tan terrible lo que estaba aconteciendo en aquel lugar que las personas le dijeron a Moisés, el pueblo, Moisés, habla tú con Dios. Habla tú con Dios y luego transmítenos lo que Él diga porque no podemos soportar. Y dicen también las Escrituras que el mismo Moisés, que había estado en la presencia de Dios, estaba espantado y temblando. ¿Qué le parece eso? Terrible, ¿cierto que sí? O sea, estamos hablando de la presencia de Dios. No recuerdo cómo se llamaba el papá de Sansón. ¿Cómo era? Manoa, ¿no? Manoa. Él dice que cuando vio a Dios se asustó, porque dijo, han visto mis ojos a Jehová. Voy a morir, porque le he visto. Otro pasaje de las Escrituras dice que Daniel vio la majestad y la gloria de Dios y cayó como muerto, amado hermano, en el piso de súbito. Vio la gloria y el resplandor de Dios, una gloria afable, posiblemente amigable, con ninguna mala intención, y él cayó al piso como muerto. Y él mismo le dijo a Dios, ayúdame. Dice que se puso así, en esta posición, con su pie, con su cara al piso, y no podía levantarse. Y luego de haber visto la gloria de Dios, testifica que quedó enfermo.
porque su cuerpo no pudo soportar la gloria de Dios. En el libro de Juan, de Apocalipsis, encontramos una experiencia similar en el apóstol Juan. Cuando vio la gloria de Dios, también cayó al piso cuando vio la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con eso, amado hermano? Que muchos de estos hombres que tuvieron experiencias amigables de intimidad con el Señor experimentaron un tormento físico, porque el resplandor y la gloria de Dios era tan sublime que humanamente no lo podían soportar. Pablo va un poquito más allá y dice: mira, yo sé de un hombre que subió al tercer cielo. Si en la carne o en el cuerpo, no lo sé, pero él vio cosas que el hombre no puede expresar. Cuando Juan registra la evidente aparición de Dios en el trono blanco, dice que los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe huye de la presencia de Dios. Aquel que lo llena todo, amado hermano. Aquel que la Biblia dice que subsistimos y vivimos por Él. Aparecerá en un gran trono blanco. Los ateos, demonios, filósofos, reyes, impíos, pecadores, acérrimos, violadores, amado hermano, santos, justos, todos estarán delante de ese trono. Y la Biblia dice que todo el mundo reconocerá que Cristo es Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y toda rodilla se doblará cuando vea la majestad terrible de Dios. La Biblia dice, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, vive tu vida a la luz del juicio eterno. Donde la Biblia dice que todos los secretos de los hombres algún día serán expuestos a la luz. Amado hermano, no importa qué cosas tengamos ocultas y hoy no queramos revelarla, un día será revelado. La Biblia dice que algunos despertarán en aquel día para vergüenza y confusión perpetua. No importa cómo usted o yo queramos vivir nuestra vida, amado hermano. Hoy podemos decir: vivo mi vida así porque me place, pero un día le daremos cuenta al justo Dios. Y allí no podemos cansarle con una canción, una cara bonita. No, estaremos delante de la presencia de aquel que nada es oculto, amado hermano. Si eso no hace temblar nuestro corazón, yo creo que nada lo hará temblar. Y Pablo le está diciendo: te encargo delante de Dios. Dios en su faceta de justicia. Dios con todo su carácter y esplendor, donde no usará de misericordia para ninguno, porque el tiempo de la misericordia habrá llegado hasta allí. El tiempo de gracia y de oportunidad habrá llegado hasta allí. Suena duro lo que digo, amado hermano, pero eso es lo que las Escrituras nos dicen. Tanto para amigos que no han recibido a Cristo, como aquellos que servimos a Cristo. Estaremos un día delante de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Él había escrito en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, dice que el ministerio que hemos recibido lo vivimos como de parte de Dios y delante de Dios. De modo que Pablo siempre tenía consciente que su ministerio, amado hermano, era un ministerio basado delante de la supervisión y de la mirada de Dios constantemente. Constantemente. Y dice: ¿qué es lo que debes hacer, Pablo? Timoteo, perdón. Delante de ese juicio, que prediquen la palabra. Que prediquen la palabra. Delante de Dios, predica la palabra. Y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay mucha gente que está predicando muchas cosas menos la palabra de Dios. Algunos hablan de experiencia y un sinfín de cosas, pero la palabra de Dios no está siendo predicada, amado hermano. Y nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de abordar la verdad de Dios siempre, donde quieras que estemos.
Yo no sé si usted ha notado esto. Yo lo he notado en mi vida, en lo personal, que ese sentido de compromiso de predicar el evangelio ya no es tan fuerte como era al principio. ¿A cuánto les ha pasado, amado hermano? O mejor dicho, ¿a cuánto les está pasando? Hermano, yo creo, mire, nosotros nos montábamos, por ejemplo, en mi experiencia, yo me montaba en un autobús y yo ya estaba pensando, ¿cómo hago para predicar el evangelio? Hoy no. Yo estoy esperando montarme el autobús y como sé que el viaje es largo, voy a buscar un puesto cómodo para dormir un rato. Porque vengo cansado del trabajo o porque voy cansado del trabajo. Pero ese deseo que no nos dejaba dormir, de predicar el evangelio, ese sentido de responsabilidad, de anunciar una verdad tan urgente, amado hermano, como el evangelio y la palabra de Dios, se ha perdido. Nosotros estamos viviendo vidas cómodas, teniendo una gran responsabilidad cernida sobre nuestros hombros, como es la de llevar el evangelio de Jesucristo. Y lo digo por mí, amado hermano. Nosotros cuando empezamos a predicar en las plazas, después que empezamos no queríamos dejar de hacerlo. Y cuántas experiencias hermosas, hermano Leandro, vivimos allí, ¿cierto que sí? Personas venían llorando a escuchar el evangelio. Yo recuerdo, no me acuerdo, a Josué creo que le contaba en estos días, que en una ocasión yo terminé de predicar el evangelio allí en la plaza, afuera de la estación del metro. Y después que terminé de predicar, era tanta la gente que quería conversar conmigo que no podía atenderlos a todos. Había una gran cola y yo le dije a los hermanos que están conmigo, vayan atendiendo personas. Hermanos, las personas venían llorando, escúcheme, venían llorando a escuchar la palabra de Dios. Y duramos mucho tiempo allí, media hora, 40 minutos, no sé. Yo sé que cuando llegamos aquí el culto ya se estaba terminando, porque estábamos atendiendo a las almas allá afuera. Y yo recuerdo que una de las personas que estaba en la cola porque quería hablar conmigo se fue. Pero ese señor iba corriendo, llorando, amado hermano, con la cara roja. Él llevaba un bolso como de trabajo, iba apurado. Y yo le dije a la persona que estaba hablando conmigo, permíteme un instante, ya regreso. Y corrí entre la multitud. En aquel entonces no se podía caminar afuera de la estación del metro. Ahorita es más liviano. Así que yo iba corriendo y decía, Señor, Señor. Pero el Señor iba caminando. Hasta que lo alcancé y cuando le puse la mano aquí atrás, él volteó a mirar y iba llorando, amado hermano, casi que con los mocos afuera. Llorando desesperado. Y le dije, ¿por qué se fue? ¿Por qué no esperó? Y me dijo, no puedo más. Así que lo abracé y le dije, permítame orar por usted. Y allí abrazado en medio de la multitud oré por él y más nunca volví a verlo. Había otro hombre que nunca olvido, amado hermano, que siempre que yo predicaba él se paraba así a un lateral. Siempre usaba una camisa verde color militar y un bolso, una barba un poco larga de mi color. Él llegaba todos los días a las 5:14. Eso era evidente. Yo miraba el reloj y ahí estaba ese hombre. Todos los días, por casi 3 meses, él hizo lo mismo. Se paró y escuchó la predicación. Y yo terminaba de predicar y él no me dio ninguna palabra ni se despedía, sino que se iba. Después de esos 3 meses, 4 meses, no recuerdo, amado hermano, con exactitud, un día estoy orando para terminar de predicar y cuando termine y abro mis ojos lo tenía frente a mí. Estaba allí llorando, pero me miraba fijamente. Y yo me sorprendí, así que sonreí y le extiendo la mano. Y me dijo, hijo, sigue predicando el evangelio de Jesucristo. No dejes de hacerlo, porque estamos viviendo tiempo en el que lo necesitamos. Y me dijo, hizo así, aquí donde tú me ves, yo era pastor de una gran iglesia. Tenía a mi esposa y a mis hijos, y todo lo perdí, porque caí en adulterio. Y aunque he querido, no he podido levantarme.
Que el Señor te bendiga, amigo. No dejes de hacer lo que estás haciendo. Se fue y más nunca lo volví a ver. Estas cosas, amado hermano, redargullen mi corazón. Porque yo digo, Cristo nos ha llamado a todos nosotros. Estoy hablando a los creyentes. Cristo nos ha llamado a nosotros a predicar el Evangelio. Pablo no le dijo a Timoteo, mira Timoteo, habla en lenguas. Llénate del Espíritu Santo, gózate. No, le digo, yo te encarezco que hagas lo que ya hemos hecho por tanto tiempo. O sea, no te canses. Timoteo, no te canses. Hemos predicado a Cristo en Listra, en Iconio, en Macedonia, en Corinto, en Tesalónica, en Colosa. Hemos estado por todas partes y hemos padecido por causa del Evangelio. Pero ahora es que falta por predicar. Predica la palabra. Cuando tengas tiempo y cuando no tengas tiempo también predica el Evangelio. Nosotros decimos, no hermano, es que no tengo tiempo hoy. ¿Cuánto le hemos dicho, amado hermano? Vuelvo a preguntar, ¿cuánto le hemos dicho? ¿O cuánto lo hemos pensado? Es que el trabajo, la mujer, los hijos, y la mujer dice el esposo, la casa, hermano, tengo un desastre en la casa y el negocio, y ahora hermano me metí en un sangre. Tengo que pagarlo, hermano, tengo tantas cosas que hacer. Pablo dice, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, amado hermano, ya no nos pertenecemos. Es como hablábamos de Jeremías, a toda costa vivió una causa que no quería. Tan era así que Dios no le permitió casarse. Le dijo, no te vas a casar y no vas a tener hijos en esta nación porque voy a destruirla. O sea, un hombre que vivió completamente marcado por la noble causa de Dios y Dios no le permitió que viviera su vida como quería. Cuando le dijo a Dios, no me acordaré más en tu nombre, el Señor no se lo permitió. Pero yo cuando quiero predico y cuando no, bueno, que lo haga el hermano Osvaldo, que vaya Leandro. No me importa, amado hermano. ¿Saben por qué? Porque no estoy viviendo a la luz del tribunal de Dios. No estoy considerando, amado hermano, que ese día Él va a pedir cuentas de lo que he hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Y la Biblia dice que mi obra será aprobada por el fuego. Y si fuese heno, hojarasca, madera, plata o oro, mi obra será aprobada. Y si fuera cualquier material perecedero, la Biblia dice que el fuego la consumirá. Seré salvo, pero con pérdidas. Hay quienes dicen, yo quisiera estar en el reino de los cielos, así sea barriendo. Amado hermano, ya todo está limpio. Ese trabajo no le va a servir. Es bonito desear estar en el reino del Señor y recibir gloria. A mí me sorprende que la madre de Juan y de Jacobo le dicen al Señor, Señor, mira acá, tengo una petición que hacerte. Habla, mujer. Cuando vengas en tu reino, permite que mis dos hijos se sienten a tu lado. Qué bonito es el Señor. Y los otros discípulos se molestaron, pero Cristo no, amado hermano. ¿No le sorprende eso? Yo creo que Cristo no se molesta porque esta mujer, aunque tenía un deseo mal direccionado, tenía un buen deseo. Que se sienten contigo allá en la gloria. Y Cristo le dijo, no me corresponde a mí dárselo. Es como si Cristo estuviera diciendo, si de mí, a mí me tocara, lo hago. Sin embargo, usted lee en el libro de Apocalipsis que dice, aquel que venciere, yo le daré que se siente en mi trono. Alabado sea el Señor. Que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Amado hermano, eso es demasiada gloria, demasiada recompensa para un hombre como yo que ha vivido de una forma tan distante a las verdades demandantes del Evangelio. Y que Dios, que se ha comprometido con el Evangelio, amado hermano, se ha comprometido a darnos riquezas con clases. Si así lo queremos, solo por su pura gracia y por su pura misericordia. Y lo único que nos dice es predica
murieron por la causa de llevar el evangelio. Y yo vivo mi vida como me parece. Martín Lutero, amado hermano, tuvo que estar encerrado por 6 meses porque estaban buscando para matarlo. Y un día está deprimido y está todo atribulado y su esposa se vistió de negro. Y Martín Lutero le dijo: ¿qué te pasa, mujer? ¿Para dónde vas tú vestida de negro? Y ella le dijo: voy al funeral de Dios. Voy al funeral de Dios. Y Martín Lutero levanta la cara y le dice: ¿al funeral de Dios? Sí, lo que pasa es que él se ha muerto. Voy al funeral de Dios. Martín Lutero le exhorta y le dice: ¿pero qué te pasa? ¿Cómo dices eso? Y ella le dijo: es que lo que pasa es que con la expresión de tu rostro me hace ver que Dios se ha muerto. Así que él levantó la cara y entendió el mensaje que su esposa le estaba dando. Ahora, ¿cuál era la preocupación de este noble monje que estaba encerrado y no podía compartir el evangelio? Él fue el que dijo que no descansaría hasta que la Biblia llegara al más bajo de los campesinos. Usted recordará que la Biblia no estaba escrita en lenguaje común para que todos pudiesen llegar al texto y entender las santas verdades de Dios. Las misas eran predicadas en latín y todo el mundo quedaba así como que: ¿qué dijo? ¿Qué pasó? No sabían nada. Vivieron hombres que sintieron en sus hombros la demanda de llevar el evangelio. 100 años antes de Martín Lutero, Juan Hus fue quemado en la hoguera. Y él profetizó la llegada de Martín y dijo: dentro de 100 años se levantará un cisne que el fuego de ustedes no podrá apagar. Cristo dijo: ¿qué hago? Fuego vine a encender y no puedo apagarlo. Hablando, amado hermano, que el evangelio de Jesucristo con su suma seriedad tiene demandas. Demandas que él dijo: los cielos sufren violencia. ¿Por qué? Por causa del reino de Dios. Si entendemos, amado hermano, que estamos ministrando en un campo en el que la eternidad juzgará lo temporal y que las recompensas no serán basadas en el tiempo, sino en la eternidad. Daniel dice que algunos despertarán para vergüenza y confusión perpetua. Y Cristo dijo: muchos se levantarán diciendo en tu nombre y siglos. Está diciendo: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Sabe lo que es despertar, amado hermano? Ser resucitado para ver al Señor en su gran trono blanco y ser condenado y nunca saber por qué. Confusión perpetua, pero si yo hacía esto, pero si yo hacía lo otro, pero si yo, ¿qué pasó? Amado hermano, seremos juzgados según la verdad de Dios y no según nuestras apariencias. Y Pablo le dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y en Efesios le dice a Timoteo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amado hermano, si él lo dijo hace 2000 años atrás, ¿qué podemos pensar ahora, amados hermanos? ¿Qué podemos pensar? En el tiempo de Charles Spurgeon, él decía que cuando Cristo venga, él se imaginaba a toda la gente escribiendo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Donde escribían así. ¿Ah? Eso mismo. Él dice que la gente estaría escribiendo así, enviando a todo el mundo, hablando sobre la venida de Cristo. Estamos hablando de 120 años atrás, más o menos, amado hermano, que él dijo eso. Él nunca se imaginó que yo vería a otra persona a través de la pantalla de un teléfono. O sea, ¿ha avanzado o no ha avanzado la ciencia, la tecnología y un sinfín de cosas? Y con ello también ha avanzado el peligro del tiempo. Cristo dijo: si no acortara los días, ni los escogidos serían salvados. O sea, estamos viviendo un tiempo tan crucial, tan
sentimos, que deseamos retroceder, que no queremos creer. Alabado sea el Señor. No se preocupe que yo no voy a ser muy extenso. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A este pastor Timoteo, Pablo le encarga que predique según la doctrina de nuestro Señor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, amado hermano. Nadie quiere sufrir la verdad de Dios. Usted se mete a las redes sociales y usted encuentra una cantidad de discusiones necias, diferentes posturas, y muchas de ellas posturas viciadas, donde la palabra de Dios es adulterada, y esas personas están tan engañadas que creen que están en la verdad, y son como espadachines defendiendo su engaño. Y la razón es porque no quieren sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído, y dice, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, sé maduro, está pendiente. Amado hermano, voy a decir esto: ¿a usted no le ha pasado que ha estado descuidado espiritualmente y de repente Dios trata con su vida poderosamente y usted vuelve a la comunión con el Señor? Y luego que ha vuelto a la comunión con el Señor, usted dice, pero ¿dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y yo por qué hice eso? ¿Y por qué pensaba de esta manera? Hermano, nuestra mente cambia. Es como que nuestros ojos son abiertos. Por algo dice la Biblia que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la verdad del Evangelio, ¿cierto que sí? Nosotros vemos a una persona ahí en la calle tirado, tomando, y nosotros lo vemos desde otra perspectiva. Él lo ve como que acaba de gozar un buen momento, pero nosotros vemos la ruina espiritual que hay en eso. ¿Por qué él no lo ve así? Porque él está ciego. Pablo le dice a Timoteo, tú ve con claridad las cosas, aunque otros hablen en falsa doctrina y fábula y maestros el montón predicando lo que no es tu responsabilidad, Timoteo, es ser sobrio. En todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y termino con esto: cumple tu ministerio. Amado hermano, ¿sabe usted que Dios le ha llamado? Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios le ha llamado? Amén. Y que ha puesto un ministerio sobre cada uno de nosotros. Quizá usted no lo haya descubierto aún, pero le aseguro, hay un ministerio sobre usted. Hay un ministerio sobre mí. Hay un talento que Dios nos ha dado y vamos a ser demandados por ello. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra el día de hoy? Cumple tu ministerio. Cumpla la labor que tiene que hacer, amado hermano. Cumplamos, mejor dicho, a lo que Dios nos ha llamado. Porque en aquel día, dice la Biblia, que la gloria que Él nos ha prometido será mayor, muchísimo mayor que las aflicciones del tiempo presente. Y estaremos en la eternidad gozando con el Señor, porque después de este terrible juicio, la Biblia dice que en aquel día Él nos dará una corona de justicia, y no solamente se la daría a Pablo, sino a todos aquellos que amamos su venida. ¿Cuánto aman la venida del Señor? ¿Cuánto le estamos esperando, amado hermano? ¿Se acuesta usted diciendo, cuando abra mis ojos, Señor, posiblemente estaré en la eternidad? ¿No es usted el que dice, Señor, todavía no vengas, tengo que arreglar un asunto en mi vida? Señor, demórate, posiblemente, no sé, 1 año, 2 años, porque ¿qué me llevará tiempo a arreglar este asunto en mi vida? Oh, está deseando la venida del Señor. Yo deseo la venida del Señor, amado hermano. Lo digo con propiedad, deseo profundamente en mi vida la venida del Señor. Termino con esto. Ahora sí, gloria a Dios. Yo recuerdo que el pastor Alan, nuestro amado hermano que ya partió con el Señor, él decía, yo creo que el Señor está tan cerca que, en aquel entonces no decía él,
Y yo creo que de aquí a 5 o a 10 años el Señor habrá venido. Ya han pasado, desde que Él decía esas palabras, creo yo que unos 15 años, no más. Más de 15 años han pasado, creo yo. Y yo recuerdo que yo me sentaba donde estaba la hermana Carmen. Bueno, yo me sentaba allí o me sentaba donde está la hermana Inés. Siempre. Ese era mi puesto fijo. Y yo recuerdo que yo en mi mente de niño decía, Señor, que sean 10, Señor, que sean 10. Que sean 10, Señor, para... Yo sé que en aquel entonces ya me habría acomodado. Y yo pienso eso, amado hermano, y hoy medito y la venida del Señor llena de suspiro en nuestro corazón. Aquellos que aman su venida. Cuando amamos la venida del Señor, amado hermano, vivimos en pos de la eternidad. Y todo lo que hacemos aquí, amado hermano, hace eco. Hace eco en la eternidad. Cristo está pronto a venir. Yo voy a decir esto, así pasaran 20 años. 20 años pasan volando, amado hermano. Yo ya tengo 28 años y recuerdo cuando era un niño. Algunos me dicen, pero si tú todavía eres un niño. 28 años ya, amado hermano. Ya ha pasado el tiempo y todavía hay demandas. Dios tiene demandas sobre cada uno de nosotros. Y yo no quisiera que el día que Él me pida demanda, yo esté lamentado. Juan dice, hijitos, permaneced en Él. Permaneced en Él. Para que en su venida, cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando mi hija o mi esposa me dicen cualquier cosa, no es que me da pena, yo le digo, pena da pecar. ¿Saben qué da vergüenza? Pecar, amado hermano. Eso sí da vergüenza. Pero vivir en la verdad y en la santidad de Dios no avergüenza. Pongámonos sobre nuestros pies. Esperemos la venida del Señor y prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias.